Excelente. Verlos nuevamente ahora en esta formación titulada Neurociencia del dolor y su esfera psicoemocional, donde vamos a abordar varios aspectos sobre esta complejidad del dolor, incluyendo el tratamiento con acupuntura, electroacupuntura y las intervenciones sistémicas que también van muy a la par a la medicina tradicional china. Les recuerdo que revisen sus micrófonos para que se silencien al finalizar la clase. Ya vamos Ahí resolviendo las está. dudas, las inquietudes, comentarios. Recuerden que la clase se Ahí graba está. y para que Sí, no se escuche ahí el entonces, ruido de fondo, sí, entonces si el sí cerebro les... no se desarrolla, se cuenta que el cerebro tiene fases. Y en esas fases que va pasando, la primera fase es ¿Hay un se micrófono? llama neurogénesis. La neurogénesis es cuando nacen las neuronas. Entonces, a veces en ese proceso, Eh, ¿Hay un micrófono por ahí? A ver, déjenme ver. Ya, bueno, voy otra vez. Él es... bien. Recapitulando, revisen sus micrófonos para que se silencien y no ocurra lo que acaba de pasar. Porque vuelvo a repetir, se va a grabar la clase. Ya al final, al finalizar la misma, pues ya tendremos las dudas, las inquietudes o los comentarios sobre la clase de hoy. Bien, pues vamos a comenzar. El programa en general de este curso de neurociencia del dolor y su esfera psicoemocional, pues vamos a iniciar señalando algunos aspectos generales relacionados con el dolor, para hablar también de la problemática actual y cómo a partir del desarrollar tolerancia a los tratamientos farmacológicos, el tratar de silenciar el dolor debido a la falta de comprensión del mismo, pues ahora se han desarrollado nuevos horizontes, nuevos abordajes terapéuticos, en donde la acupuntura, la electroacupuntura, la medicina tradicional china tiene un aspecto y un papel muy importante para el abordaje del dolor. Eso nos lleva a analizar también cómo contextualiza la medicina tradicional china el dolor. Y a la par de ir estableciendo estos diálogos entre lo que nos dicen los clásicos y lo que también nos dice la visión occidental, para tener ambos panoramas y que eso nos permita pues, comprender más a fondo lo que viene siendo el dolor. Abordaremos también la clasificación del dolor. Hablaremos de los mecanismos periféricos y centrales que subyacen a los diferentes tipos de dolor, ya que pues, abordaremos dolor visceral, somático, dolor neuropático, etcétera. Y posteriormente pasaremos al abordaje con acupuntura, electroacupuntura y medicina tradicional china. Iremos mencionando algunas plantas, algunos suplementos con base, vayamos avanzando en algunas clases para integrar lo que se presentará. Por ejemplo, en la clase de mañana que ya empezaremos a analizar lo que es la visión desde la medicina tradicional china, cómo clasifica el dolor, pues ahí también iremos dando algunas plantas. Y ya al finalizar, porque esto es algo muy importante relacionado con el dolor, el componente psicoemocional, que va muy asociado a cómo nosotros también hemos contribuido a amplificar la respuesta al dolor. De hecho, el dolor crónico va muy a la par de esta amplificación somatosensorial que subyace a diferentes formas de condicionamiento que han transcurrido a lo largo de la vida, incluso desde la misma gestación. Y bueno, pues aquí entran también las estrategias para abordar ahora sí de una manera sistémica el dolor. Bien, pues vamos a comenzar con la primera clase. En esta clase abordaremos los aspectos generales, la problemática actual y los nuevos horizontes. Entonces empezamos con algunos antecedentes sobre la contextualización del dolor, cómo lo abordaban en la antigüedad
Y después llegamos a esta época de la crisis de opioides. Después llega John Bonica y describe el componente emocional del dolor. De hecho, este es un salto cuántico de cómo antes se concebía el dolor sin darle relevancia al aspecto emocional. Siempre se ha tratado de silenciar el dolor. Y bueno, pues en general abordaremos mecanismos, ya en su momento describiremos las vías, etcétera. El desarrollo de nuevos medicamentos, la problemática actual del dolor crónico, prevalencia y estudios de proyección, los sitios más frecuentes que nos refieren los pacientes de dolor, la limitación de los tratamientos farmacológicos y el gasto económico que cada vez es mayor. Y bueno, pues también es importante considerar cómo la ciencia aborda el dolor desde el reduccionismo, que ha aportado bastante. Ahora conocemos vías moleculares, vías neuronales, mecanismos de neuromodulación, pero la complejidad también nos permite saber que el dolor no podemos reducirlo a causa y efecto, sino que hay varios factores que participan en amplificarlo o en disminuir la respuesta nociceptiva, es decir, la modulación del dolor. Y aquí entran las intervenciones emergentes, de las cuales pues, estaremos hablando también a lo largo del curso. Finalizamos con las conclusiones. Bien, pues vamos a iniciar. Nosotros como seres humanos somos sistemas abiertos que constantemente estamos interactuando con el medio ambiente. Cuando estábamos en aquella época, en sentido figurado, pues los seres humanos constantemente estuvimos expuestos a diferentes tipos de estresores. Los riesgos potenciales abundaban significativamente. Y esto que nosotros vivimos en la actualidad, pues no dista de una forma tan significativa de lo que vivíamos en la antigüedad, ¿verdad? Antes pues eran el estresor de encontrar alimento, de subsistir, de enfrentarse pues a los depredadores, las guerras, etcétera. Pero a nivel del cerebro, ese estresor que uno contextualiza, pues el cerebro no ve la diferencia, porque si neuroquímicamente una persona en el trabajo empieza a estresarse, por la exposición a los diferentes estresores, pues neuroquímicamente el cerebro va a reaccionar de una forma muy similar. Así que la exposición a esos riesgos potenciales que teníamos en la antigüedad, pues no dista de la situación actual en la que vivimos. Sin embargo, pues el ser humano no colapsa, el ser humano sigue subsistiendo y esto gracias a que tenemos mecanismos de protección y mecanismos de reparación y regeneración tisular. Y uno de esos mecanismos de protección, que incluso activa también los mismos mecanismos de reparación celular, pues es el dolor. Todos sabemos pues, que el dolor siempre avisa de que algo está pasando en el organismo, así que es considerado pues una señal biológica diseñada para protegernos de lesiones y peligros potenciales. Ahora, ¿cómo podemos contextualizar el dolor? Pues esa es una pregunta muy profunda, porque para entender cómo actualmente los seres humanos contextualizamos el dolor, pues debemos de hacer un viaje hacia el pasado para ver cómo ha ido evolucionando el contexto de lo que denominamos dolor. Por ejemplo, el dolor en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Grecia, era considerado un castigo divino. En otras culturas como el cristianismo, el judaísmo o el islam, en esta parte de la Europa medieval, el dolor era visto como un acto de penitencia o como un acto de expiación. Y de manera que contrasta, aquí en América pues del Norte, por ejemplo, o Mesoamérica y en África, el dolor era considerado como una prueba de fortaleza. De hecho, esto va muy pues a la par del pensamiento estoico, porque los mismos estoicos pues también consideraban el dolor como una forma de disciplina, como una forma de que el ser humano adquiriera un mayor autocontrol, incluyendo pues también este coraje, esta capacidad de resistencia, esta capacidad de determinar el valor de cada ser humano con base a su, pues, a su capacidad de afrontar el dolor. Así que, bueno, en el caso de los samuráis, y así podemos
comparar varias culturas, es muy fácil darse cuenta que la contextualización del dolor pues ha tenido una visión dualista a lo largo de la historia. En algunas culturas, y dándole también este tinte religioso, pues el dolor se vio como algo catastrófico, como un castigo, como un sufrimiento, que por lo tanto pues debería de evitarse. Mientras que en otras culturas el dolor era considerado como algo que te fortalecía y por lo tanto una oportunidad para que el ser humano se volviera más resiliente, que sacara el coraje, la resistencia, el temple, y el dolor lo veían como una oportunidad para transformarse y trascender esta capacidad, ¿verdad?, de afrontar ese estrés. Así que pues esta visión dualista, pues, como lo hemos visto, pues ha permanecido a lo largo del tiempo. Así que indistintamente de la contextualización que podamos darle al dolor, siempre ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. Entonces, ya sea que se vea como castigo, como sufrimiento, como la oportunidad de mostrar templanza, pues ahí ha estado esa capacidad de respuesta del organismo. Y en lo referente al gremio médico, pues el dolor era considerado un problema humano. Y de esta manera, al considerarlo un problema humano que generaba sufrimiento, pues el objetivo del gremio médico era llegar a erradicar el dolor. Aquí no existía el concepto de modulación y de que el dolor activaba mecanismos analgésicos, no, lo que se buscaba era quitar el dolor. ¿Y cómo eran los tratamientos que se daban en aquel entonces? Pues ya se hablaba de manipulaciones somáticas, ¿verdad? El uso del masaje, el uso de plantas, de hierbas, las mismas punciones, el uso de la acupuntura, pues en el caso de la medicina tradicional china, ya prevalecía pues hace ya bastante tiempo. E incluso, pues este famoso cirujano y médico innovador, Huato, de donde provienen pues los famosos puntos Huato, por la capacidad que tenía este cirujano, pues era considerado, ¿verdad?, un cirujano Huato, de explorar los tejidos, de ver las relaciones que existían entre los canales y las zonas del cuerpo. Pues él también ya realizaba estas laparotomías, bueno, ya desde el punto de vista occidental, y hacía ciertos tipos de anestesia. Utilizaba una forma que se denominaba Maheisan. Se desconoce cuál era el componente exacto de esta fórmula. Estamos hablando de la dinastía Han. Pero bueno, se hipotetiza que era un compuesto de mandrágora, cáñamo, que contenía cannabis, y bueno, ginseng, entre otras plantas que le permitían pues ya generar un tipo de anestesia a sus pacientes y hacer este tipo de intervenciones. Y en el caso de los antiguos egipcios, pues ellos utilizaban las descargas eléctricas del bagre eléctrico para tratar el dolor. De hecho, Aristóteles, por ahí en los textos, pues refieren que él sumergía a los pacientes a las lagunas donde habían estos bagres eléctricos, por ejemplo, pacientes con gota o algún tipo de dolor, para que las descargas le ayudaran a disminuir el dolor. Entonces eran pues algunas intervenciones tipo ensayo y error. En el caso de los sumerios, utilizaban ya la dormidera, la amapola real, de donde se extrae el opio, y era considerada también la planta de la alegría para tratar el dolor. Entonces, ya aquí empiezan pues a utilizarse de una forma más extensa las plantas para empezar a modular el dolor. Y el conocimiento del cultivo de la planta posteriormente se traspasó a los asirios, los babilonios y finalmente los egipcios. Alejandro Magno introdujo el opio a Persia y la India, donde se cultivó en grandes cantidades. Y como sabemos a lo largo de la historia, pues a través de los hindúes se introdujo el opio a China por medio de los comerciantes árabes, que ciertamente pues los cultivaban la cultivaban en la India. Y de aquí pues surge esta famosa crisis del opio en China, las guerras del opio, más bien, que pues era con lo que a veces se comercializaba.
Y esto pues generó que empezara a crearse pues la adicción a estas sustancias. El opio ya se comercializaba en toda Europa para 1200 después de Cristo y se empezaban a hacer también mezclas con opio, el famoso laudano que utilizaba Paracelso, con esta mezcla de vino blanco, azafrán, clavo, canela, y bueno, pues hoy sabemos que hay varias fórmulas también para modular el dolor, pero ya desde aquel entonces se empezaban a practicar o a utilizar estas mezclas de plantas para modular el dolor. Pero bueno, viene 1803 con Sir Turner, quien abre la caja de Pandora. ¿Y por qué digo que se abre la caja de Pandora? Porque empiezan a sintetizarse o extraerse los derivados crudos del opio, y en este caso, pues la famosa morfina, que se le da el nombre de morfina pues, en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños, y por el efecto que tenía, pues ciertamente inducía la somnolencia y esto ayudaba a modular las señales nociceptivas, bloquear el dolor. Y al parecer, pues la solución al problema del dolor. Y posteriormente, con la llegada de las agujas hipodérmicas por Alexander Wood, 1853, pues empiezan a desarrollar las presentaciones de la morfina inyectable. Entonces, imagínense tener efectos instantáneos y más potentes por la administración intramuscular o intravenosa de la morfina. Pues esto ciertamente que contrastaba el efecto que se obtenía con la morfina oral. Y esto empezó a dar más uso, a abusar más de estas sustancias químicas de la morfina y sobre todo pues con las guerras que empezaban a generarse, en este caso en Estados Unidos, se crearon 400,000 adictos a la morfina y pues empezaban ahí los antecedentes a la famosa crisis del opio. Otro aspecto interesante en la historia de los opioides es que la morfina pues no estaba regulada, se podía conseguir en cualquier farmacia de venta libre. Y otro factor importante era que se recomendaba para todo, como inducía en este estado de somnolencia y bloqueaba también algunas sustancias, en este caso pues algunos canales de sodio. Entonces, por ejemplo, pues para calambres, nerviosismo, o sea, tenía un efecto sedativo, incluso antitusivo, pues los pacientes se referían mejoría, entonces decían un fármaco milagroso que lo cura todo. Y empezaron a aparecer estos informes de casos de adicciones desenfrenadas por el efecto pues, que tienen los opioides también en el cerebro. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los químicos? Pues buscar algunos derivados con menos efecto adictivo. Pero bueno, si lo que se buscaba menos adicción, lo que hicieron fue lo contrario, porque ahora sintetizaron un nuevo compuesto, la famosa morfina acetilada, que es lo que conocemos como heroína, un 50 a 100% más potente y adictivo que la morfina. Y bueno, lo mismo que ocurrió con la morfina que se prescribía de forma indiscriminada, sin receta, de forma libre, pues así también pasó con la heroína. Se daba para tratar tos, algún malestar de resfriado. Bueno, tómate o consume la heroína como un ligero sedante. Entonces, pues empezó nuevamente aquí a crearse esta adicción a la heroína. Así que los opioides rápidamente se convirtieron en los fármacos de elección para controlar el dolor, inducir sueño, mejorar el estado de ánimo y tratar las afecciones de salud mental. Pero como toda sustancia química, pues ciertamente los efectos secundarios, y más que se administraba en ocasiones de forma intramuscular o en el caso de la heroína, pues un efecto muy significativo, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, euforia, disfunción cognitiva, somnolencia y casos de depresión respiratoria donde los pacientes pues, ciertamente llegaban a fallecer. Así que este uso desordenado, más de la prevalencia de defunciones por el uso de heroína, bueno, entonces creó este miedo y esta estigmatización a los opioides y surgió la famosa opiofobia, asociado al uso indiscriminado pues, de la heroína, de la morfina.
Surge así la ley Harrison sobre estupefacientes. Lo que se buscó con esta ley fue aumentar el impuesto al opio para que se consumiera menos, las drogas relacionadas también, la morfina, la heroína, para llegar finalmente a prohibir estos medicamentos. Pero bueno, la prescripción se siguió manteniendo solo por parte de los médicos. Se empezaron a desarrollar nuevos medicamentos, supuestamente con el eslogan de menos adictivos. Entonces se crea el famoso Oxicodin, un fármaco de liberación prolongada. Y la justificación era que como era de liberación prolongada, no iba a crear un efecto tan significativo para crear adicción. Entonces empezaron ciertamente los pacientes a notar los cambios, igual lo mismo que hacen los opioides, si no se consumen de una forma controlada, pues a obtener una sensación similar a lo que obtenían con la heroína. Entonces empezaban a drogar ahora ya con la oxicodina. Y bueno, entonces triturando las pastillas, etcétera. Y por otra parte, venía pues la ley Harrison, tratar de proteger a los pacientes para las adicciones, pero en el 2004 la OMS pues, lanza este decreto del acceso a los analgésicos como un derecho humano. Y bueno, pues en este caso también la Declaración de Montreal, que el control del dolor era un derecho humano fundamental. Así que con esta nueva ley, pues se empieza a producir en altas cantidades los diferentes tipos de opioides, en este caso el oxicodín. Muy fácil de acceder, pero como ahora había más demanda, se empezó a hacer una venta más elevada, primero pues atractiva y fácil y después ventas elevadas. Y bueno, lo que hacían los que ya eran adictos al oxicodín, pues de repente se dan cuenta que llegan los traficantes de heroína, dando muestras gratis, obteniendo respuestas similares a precios más económicos, pues empezó la famosa crisis a la heroína. Y bueno, cada vez vista como menos aterradora, menos tabú. Y bueno, aquí un comparativo de lo que comentan los diarios en aquel entonces. $40 por una pastilla de oxicodín o $10 por el mismo efecto con heroína. Entonces, pues los adictos ciertamente que preferían drogarse con la heroína. Así que los tratamientos a largo plazo, porque se preguntarán, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el manejo del dolor? Pues que los tratamientos a largo plazo, en el caso del dolor crónico, empezó a crear esta adicción hacia los opioides. Entonces, un paciente que se le empezaba a prescribir, pues el oxicodín o la morfina o otro tipo de medicamentos, particularmente el oxicodín, que fue el que, pues, creó este tipo de situaciones pues empezaban a ser adictos a los opioides. Entonces ya después buscaban otros reemplazos y entonces se comienza a usar de las sustancias como la heroína y empieza pues, la famosa crisis de heroína en Estados Unidos, que todavía pues siguen las secuelas, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que nos enseña a lo largo pues de la historia? Que el dolor siempre se ha visto como una causa pues de sufrimiento y los tratamientos que se han desarrollado pues el objetivo siempre ha sido suprimir el dolor, eliminar el dolor. Y las secuelas en esta lucha contra el dolor pues siguen acompañando a la humanidad. Y en paralelo, pues sabemos que las intervenciones quirúrgicas pues también ameritaban que los pacientes tuvieran un bloqueo, que se bloquearan las señales nociceptivas. Y bueno, pues se desarrollan los líquidos volátiles como el éter, el óxido nitroso, el cloroformo para suprimir el dolor y poder realizar las intervenciones quirúrgicas. En 1846 se demostró el efecto anestésico del éter y bueno, la operación quirúrgica pues fue todo un éxito. Y surgieron este tipo de expresiones como la de Oliver Wendell Holmes, célebre escritor y médico, quien declaró triunfante: el surco más profundo en el ceño fruncido por la agonía se ha suavizado para siempre. Ganamos la batalla contra el dolor. En el hecho de que los pacientes pues se podían operar, se suprimía completamente el dolor y bueno, entonces, al parecer, ya se había ganado la batalla contra el dolor.
Sin embargo, pues hoy sabemos que esto es solo fue una fantasía. ¿Por qué? Porque el dolor persiste como un problema médico en el caso del dolor crónico. Y ahora no solamente hablamos pues de dolor crónico asociado a una enfermedad crónica, sino hablamos también del dolor posquirúrgico. De hecho, pues ya en las clases posteriores hablaremos de aquellos pacientes que llegan con secuelas de dolor crónico asociado a una intervención quirúrgica. El uso crónico de analgésicos sigue generando efectos secundarios. En este caso, pues sabemos que hay casos justificables para utilizar analgésicos en algunos procesos agudos, cirugías, traumatismos, pero ciertamente de forma controlada, porque otra situación que estamos viviendo es la falta de conciencia sobre lo que es el dolor y tratar de silenciar siempre el dolor. La falta de regulación favorece el uso indiscriminado con riesgos de adicción, sobre todo de algunos medicamentos que pueden crear pues esta crisis, ¿verdad? O esta necesidad de estar consumiendo los analgésicos. Y bueno, el punto clave, la falta de conciencia sobre lo que es el dolor. Porque ahora en estos momentos, pues ciertamente la misma práctica que hacemos nosotros como acupunturistas y ahora ver por ahí algunas posts o incluso formaciones de acupuntura sin dolor. Entonces eso también refleja que nosotros dentro del mismo campo, porque nosotros de alguna forma infligimos un tipo de dolor, pues desconocemos sobre lo que realmente es el dolor y el impacto que tiene en el organismo. Entonces, silenciar el dolor nunca ha sido la mejor estrategia para abordar esta problemática. Y para eso, pues debemos de saber realmente qué es el dolor, cuáles son los componentes del dolor, cuál es la relevancia funcional y cómo podemos aprender a lidiar con esta capacidad del organismo. Viene un salto cuántico en relación a la contextualización del dolor, tanto para el gremio médico como para el gremio científico. Y ese salto cuántico, pues lo vino a dar, le puse salto cuántico por lo que les voy a comentar ahora. Lo vino a dar el doctor Joseph Bonica, quien refiere el componente emocional del dolor. Pero lo interesante con el doctor Bonica es que de la vida que él tuvo de luchador. Él describe que el dolor no solo está relacionado con una lesión específica o daño tisular localizado. Entonces, la visión que se tenía antes de que, que siempre había una causa directa que era la que desencadenaba la respuesta nociceptiva y que entonces pues, habría que silenciar esa respuesta nociceptiva. Él empieza a ver de que abordar el dolor requiere de un tratamiento integrativo. Y en 1953 publica lo que hoy conocemos como la Biblia del Dolor, de Management of Pain. Crea las unidades para el manejo del dolor con un enfoque multidisciplinario. Es el fundador de este enfoque integrativo, donde él, pues ciertamente, hace más conciencia sobre el uso de los fármacos y empieza a integrar pues estrategias de psicoterapia, fisioterapia y otros enfoques para darle este manejo integrativo al dolor. Enfatiza el apoyo emocional y en el contexto adecuado a cada paciente, considerando sus creencias religiosas y culturales del paciente. Entonces él se adelanta a lo que hoy conocemos como la expectativa al tratamiento y el famoso efecto placebo o de cómo se puede condicionar la respuesta analgésica en un paciente o cómo se puede descondicionar o también moldear la atención sostenida del paciente cuando tiene un proceso de dolor crónico. Todo eso lo vamos a analizar, pero vean cómo el doctor Bonica ya desde los años 70, desde los 70 ya empezaba a él anticiparse, pues que todo esto era importante para el manejo integrativo del dolor. Él contribuye a la famosa revista Pain, que pues, es una revista de mucho prestigio en el área del dolor. Se publican estudios de ciencia básica, de mecanismos del dolor, ensayos clínicos, muy relevante la revista.
También el doctor Bonica funda la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, pues, que conocemos también, la IASP. Y en esta sociedad, pues él logra unir a médicos, investigadores, tanto de ciencia básica como clínica, con el objetivo de comprender qué es el dolor, qué mecanismos subyacen al dolor. La famosa teoría de la compuerta de Mercer y Wall, pues aquí está en esta, más bien, estos dos investigadores pues, formaron parte de esta Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor. Así que en su trabajo del doctor John Bonica de ver el dolor como algo integrativo, pues también deja este legado de crear las sociedades, de crear la revista y actualmente pues ya la cantidad de publicaciones que se tienen sobre el dolor, los mecanismos neurobiológicos, el condicionamiento del dolor es enorme y parte de ello pues vamos a estar estudiando en este curso. Y para los que no saben, algo interesante en la historia de la acupuntura es que John Bonica también fue uno de los que formó parte del comité que viajó a China para evaluar las cirugías que se realizaban con acupuntura. Entonces, él ciertamente asistía a los hospitales y veía cómo se hacían intervenciones quirúrgicas utilizando pues procedimientos de acupuntura, en este caso acupuntura manual con manipulaciones significativas. Aquí podemos observar cómo se hace la manipulación de una forma significativa. Y en otras cirugías pues utilizaba electroacupuntura. Pero algo interesante es que él también en sus reportes señaló que no todos los pacientes solo se hacía la analgesia con pura acupuntura, sino que se daban ciertas dosis de algunos anestésicos. Y entonces empezó a clasificar, dependiendo de la capacidad de respuesta que tenían los pacientes a la analgesia con acupuntura o con electroacupuntura, en pacientes que respondían de una forma excelente, que aquí los tenemos grado 1, aquellos pacientes que toleraron la cirugía sin presentar dolor significativo y casi sin la necesidad de anestesia adicional. Había pacientes que ni siquiera necesitaban la anestesia adicional, pero eran contados. Y esto porque hay pacientes pues, que responden significativamente a la analgesia con acupuntura, no todos los pacientes. Y bueno, hay un componente aquí biológico muy interesante en esta capacidad de respuesta y cómo el dolor y los mecanismos analgésicos están silenciados en algunos pacientes. Por eso es que algunos pacientes sienten mucha fobia, mucho dolor porque su tolerancia o su umbral al dolor está muy disminuido. Bueno, ya hablaremos de eso. Grado 2, los pacientes sienten algo de dolor, pero es tolerable. Se pudo continuar con la cirugía. Moderado, el paciente tuvo molestias importantes, se requirió un apoyo adicional, fármaco, sedación. Y bueno, los tres primeros grados, 1, 2 y 3, se consideraban efectivos. Y el grado 4, pues la falla, no toleró el procedimiento, se suspendió la anestesia por acupuntura y se tuvo que recurrir a la anestesia convencional de manera completa. Y aquí tenemos los casos que se reportaron desde craniotomías, operaciones de tiroides, resecciones pulmonares. Y bueno, como ustedes observan, hay una fluctuación en cuanto al grado de respuesta de cada paciente. Aquí, por ejemplo, excelente, 17, bueno, 26 y moderado, 52. Y bueno, falla 4. Entonces, si ven, el número de falla es menor. Pero bueno, en este caso, en la histerectomía, aquí es de 13. Y bueno, aquí moderado 11 y así varía. Así que pues algunos responden muy bien, otros moderadamente, otros buenos y otros excelente. Así que el dolor comienza a evaluarse desde un ámbito más complejo con el objetivo de poder comprender qué es el dolor. Comienzan a identificarse las vías neurofisiológicas a través de las cuales se transmiten el dolor. Ya hablaremos de las vías, ¿verdad? Las vías del dolor, la vía espinotalámica, la activación de los nociceptores y pues lo relevante, cómo se puede modular la neurotransmisión del dolor. Y aquí entra en juego la participación pues, de mecanismos excitatorios que son los que facilitan la propagación de la señal nociceptiva. Entonces,
No necesariamente siempre va a ser recomendable que nosotros silenciemos las señales excitatorias, porque ya estudiaremos que estas señales excitatorias son las que van a activar los mecanismos analgésicos endógenos. Suena paradójico, pero el dolor tiene una razón de ser. Y esa razón de ser del organismo, como lo veían los estoicos, pues es activar esa capacidad de resistencia o resiliencia del organismo. El mecanismos de reparación tisular, mecanismos antiinflamatorios, ya lo estudiaremos. Todo esto pues va muy ligado a las vías nociceptivas que vamos a evaluar. La misma neuromodulación también de la cognición va muy asociada a las vías del dolor. Y las neuronas inhibitorias, que en este caso pues tienden a regular, porque el dolor pues no todos los pacientes lo van a tolerar de la misma magnitud. Y gracias a las neuronas inhibidoras que pueden bloquear las señales nociceptivas, pues se puede modular la neurotransmisión del dolor. Así que es un juego, ya los chinos lo habían descrito, que el universo pues se rige en leyes, la ley del yin y del yang. Y lo mismo ocurre en la modulación del dolor, el juego entre las señales excitatorias y las señales inhibidoras. Así que si lo queremos ver nosotros a través de un registro, por ejemplo, una señal de una neurona nociceptiva, y esta neurona puede aumentar su tamaño, más bien puede aumentar la amplitud de su señal, es decir, que se liberen más neurotransmisores, más glutamato, más aspartato, y por lo tanto se siente más dolor, se activa la señal nociceptiva. Y en este caso, los neuromoduladores como el GABA, la glicina, la serotonina, la noradrenalina o los mismos opioides tienden a bloquearlo, tienden a deprimirlo, a disminuir la señal nociceptiva y por lo tanto la respuesta al dolor. Hoy conocemos pues, una amplia variedad de neuromoduladores que se caracterizan como excitatorios y otros inhibitorios. Y bueno, así como sus receptores. Aquí tenemos el glutamato y una gran diversidad de receptores a glutamato, los NMDA, los AMPA o los muscarínicos a glutamato. Esto ha permitido desarrollar diferentes tipos de medicamentos que bloquean selectivamente algunos receptores. El aspartato, la histamina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la sustancia P, neurotransmisores excitatorios. Y los inhibitorios, ya hablaba, GABA, glicina, opioides endógenos, cannabinoides y serotonina, ¿verdad? Y bueno, otros que pueden tener efectos duales dependiendo de las concentraciones, como la norepinefrina y el óxido nítrico. Así que el juego entre el yin y el yang nuevamente es lo que va a permitir que nosotros podamos modular la neurotransmisión del dolor. Y bueno, los famosos opioides que vuelvo a enfatizar cuando se sintetizaron, cuando se sintetizó la morfina, pues lo que hacían esos opioides pues era lo siguiente, bloqueaban vías presinápticas, vías moleculares, en este caso la adenilciclasa, cuyo objetivo final pues era bloquear estos canales de calcio. Recuerden que el calcio es importante para que se muevan las vesículas que transmiten neurotransmisores, perdón, que contienen a los neurotransmisores, es una vesícula que contiene el glutamato, pero para que el glutamato se libere, tiene que entrar calcio. Si no entra el calcio, no se libera el glutamato. Entonces, la neurona excitatoria que manda una señal dolorosa, pues deja de estarle mandando la señal al siguiente botón, que es el botón postsináptico. Entonces se bloquea la señal a nivel presináptico. Entonces aquí, a través de bloquear canales de calcio, pues es lo que hacen los opioides, pero también tienen un efecto sobre el elemento postsináptico, bloqueando, más bien generando lo que conocemos como la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Este es el pre, este es el post. Y entonces, si esto se hiperpolariza, ¿cómo se hiperpolariza? Pues abriendo aquí canales o conductancias al potasio y al cloro. Entonces, el cloro entra, el potasio sale, se hiperpolariza. Entonces, para que esta neurona se despolarice, necesita un cambio en el voltaje muy alto
que ya no se va a lograr con gran facilidad si se está liberando menos glutamato y se están activando estos canales. En síntesis, bueno, sin entrar tanto a la explicación de la neuromodulación, en síntesis, pues el opioide pues bien tiende a, pues a bloquear, ¿verdad?, la señal excitatoria. Y bueno, pues aquí algunos ejemplos, la buprenorfina y bueno, entre otros más. Por ejemplo, la pregabalina y gabapentina, que estos son bloqueadores presinápticos de canales de calcio-sodio. Nuevamente, es otra forma de bloquear canales de calcio, ya les comentaba, no se mueven los neurotransmisores excitatorios, entonces no se genera el potencial postsináptico excitatorio. La carbamazepina, la lidocaína, estos bloquean directamente a los canales de sodio. Entonces, si no entra el sodio, no se despolariza el botón presináptico. La capsaicina, que bloquea los TRPV1, otro tipo de canales que recientemente se descubrieron. Y bueno, no recientemente, pero bueno, de hecho se ganó el premio Nobel los doctores que describieron este tipo de canales. Y esto pues también favorece a que se genere la señal excitatoria para la neurotransmisión de la señal nociceptiva. Bueno, entonces se lo bloquea la capsaicina. Bien. Tenemos también a los antidepresivos, que lo que hacen estos antidepresivos, pues inhiben la recaptura de serotonina y noradrenalina. La serotonina neuromodula la señal excitatoria. Entonces ayuda a regular la cantidad de señal dolorosa, por así decirlo, que describe el paciente. Entonces esto es lo que hacen los antidepresivos. Algunos inhiben la recaptura de serotonina y aumentan la disponibilidad en el medio de serotonina y noradrenalina. Y bueno, la amitriptilina, por ejemplo, bloquean receptores muscarínicos a acetilcolina y esto también hace que se bloquee la señal excitatoria. Así que, bueno, pues la cantidad de medicamentos con los que se cuenta en la actualidad para abordar el dolor es inmensa. Pero bueno, pues también no todo es color de rosa porque el problema con el uso de medicamentos es la tolerancia farmacológica que te vamos a describir. Y bueno, desde los anticonvulsivantes, la gabapentina, pregabalina, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, los inhibidores de la recaptura de serotonina, duloxetina, los medicamentos tópicos, lidocaína, capsaicina, antagonistas de receptores NMDA como la ketamina, las famosas drogas antiinflamatorias no esteroideas, bueno, aquí entra toda la lista, ¿verdad? Paracetamol, ibuprofeno, etcétera. Bueno, los selectivos de las ciclooxigenasas, de la COX-2, también aquí los tenemos. Bueno, acá la morfina, el oxicodona y el tramador en el caso de los opioides. Y esto es importante que también lo consideremos porque en la consulta del día a día, pues los pacientes que van a llegar con dolor crónico buscando otra alternativa o buscando otra forma de lidiar con el dolor, pues van a llegar con alguno de estos medicamentos. Bueno, ciertamente algunos pues ya no con morfina, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, estos están muy controlados. Pero el tramadol, pues sí, sí es muy común a veces que el paciente llegue con el tramadol o la mitriptilina, y ya nosotros pues, nos damos una idea de cómo actúan estos medicamentos, pero lo interesante es eso, que llegan con los medicamentos, ya crearon tolerancia y el dolor permanece. Así que, pues vuelvo a enfatizar, no está resuelto el problema del dolor, aunque se hayan desarrollado medicamentos más selectivos, aunque exista una amplia gama de medicamentos, la realidad clínica es que el dolor crónico persiste. Bueno, y considerando pues la severidad del dolor, que es así como debería, entre comillas, empezar a sondearse el abordaje terapéutico del dolor, porque hay pacientes que abusan, inmediatamente se van a un tramadol, porque dicen, es que a mí no me quita el dolor otra cosa más que el tramadol, entonces ahí va con su tramadol. Bueno, desde los AINES y así va avanzando, ¿verdad? Los opioides, ya hasta fármacos de inhalación o llegar hasta un bloqueo periférico para casos de dolor que son resistentes a medicamentos. Ahora ya se están estudiando las técnicas de neuromodulación donde se implantan
en estimuladores sobre vías nerviosas y algo similar a lo que hace la electroacupuntura para bloquear la señal de dolor o modularla. Entonces, tratamientos menos invasivos o más invasivos va a depender también de la severidad y la intensidad del dolor. Y lo que comentaba, aunque tenemos una gran cantidad de medicamentos, hay mucha investigación sobre lo que es dolor, los mecanismos de los cambios neurobiológicos que subyacen al dolor. La problemática está vigente. Bueno, los casos de dolor crónico siguen en aumento, es decir, no podríamos decir que el dolor ya está disminuyendo, que tenemos menos casos de dolor, que las estrategias farmacológicas están dando resultados. Pues la realidad clínica nosotros la vivenciamos, incluso las gráficas. Bueno, este es del 2014, ¿verdad? Aquí se reporta un 41%. Pero lo que nos refiere el Niche, ya del 2019 al 2023, datos más actualizados, que las variaciones en cuanto al aumento del dolor oscilan del 44 al 55.5%. Así que cada vez vamos a tener más pacientes que van a acudir a la consulta por dolor y principalmente pues, un dolor crónico persistente. Así que, pues, de hecho, pues eso es lo que nosotros como acupunturistas tenemos fama, ¿verdad? Porque pues atendemos a los pacientes con dolor crónico y con las estrategias de la acupuntura, pues los pacientes encuentran una oportunidad de vivir con mejor calidad de vida. 2021, en cuanto a México, el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento señala que 41.5% de los adultos de más de 50 años padecen dolor crónico. El 28.5% en 2010. En América Latina hay una fluctuación que va del 27 al 42%. Entonces vean cómo, pues sí es algo significativo lo que viene siendo los casos de dolor crónico. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios de proyección? Es decir, ¿qué tanto trabajo vamos a tener en los años que vienen? Pues vamos a tener más trabajo y nosotros pues también lo vemos, ¿verdad? En la consulta clínica. Y aquí nos dicen, me dan los casos de proyección, la proyección de los casos de lumbalgia, vean, de 1990 al 2050, aquí vemos la pendiente positiva, pues que van a haber más casos de lumbalgia. Y no solamente casos de lumbalgia, sino proyección de casos de artritis. Estos fueron los casos que se reportaron desde el 2005 al 2020. Y bueno, se saca la proyección, la pendiente, y con base al comportamiento se estima que para el 2040 haya un aumento pues, significativo de los casos de artritis. Los casos de dolor neuropático, vean, pues para las cifras de proyección 2030, como van a haber más pacientes diabéticos, los casos de dolor neuropático pues también lo tenemos ahí reflejado. Dicen las cifras que a mayor edad, mayor riesgo de padecer dolor crónico. Así que, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a la capacidad reguladora de los mecanismos analgésicos en los pacientes? Por eso vuelvo a repetir, si no entendemos, si no comprendemos qué es el dolor, cuál es la relevancia funcional, neurofuncional del dolor, pues siempre vamos a tratar de silenciarlo. Y en ese silenciamiento del dolor, pues van a haber una serie de consecuencias que lo estamos viendo aquí en los datos. Entonces, a mayor edad, mayor dolor crónico. ¿Qué relevancia tiene esto? Lo vamos a reflexionar sobre de los múltiples factores que influyen en la percepción y la amplificación somatosensorial. ¿No? En cuanto al comportamiento, lo mismo pasa tanto en hombres como mujeres. Así ustedes observan, pues aquí la pendiente positiva para los dos, a mayor edad, pues más casos. Ciertamente, pues ya acá ya se reportan menos casos por la esperanza de vida, ¿verdad? Ya tenemos aquí que 70, 80 los pacientes, pues ya algunos pacientes ya no logran sobrepasar más de esos años. Otra situación que está preocupante es que ahora los niños, ahí nos dicen las cifras, que a mayor edad, mayor riesgo de padecer el dolor crónico. Pero los niños ahora ya también están empezando a experimentar dolor crónico. Y en este caso se han reportado casos de dolor musculoesquelético, cefalea, dolor abdominal.
Y esta oscilación va de un 20 hasta un 35% de que niños y adolescentes ya empiezan a experimentar dolor crónico. Así que nuestra pues agenda ya no nada más va a ser de adultos, sino también ya niños que llegan con casos de dolor crónico. Y esto nos invita a reflexionar, pues, qué es lo que está pasando en cuanto al ámbito de la salud, por qué no estamos haciendo frente a esta situación que desde la antigüedad se ha tratado de suprimir o de erradicar, pero realmente la palabra clave será erradicar el dolor. ¿Qué es lo que nos hace falta llegar a comprender para relacionarnos de una forma asertiva con el dolor? Y bueno, ¿en qué lugares es más frecuente reportar o en qué lugares los pacientes reportan más que sufren dolor? Hay un estudio muy interesante que se consultó al doctor Google sobre, pues en cuanto a un estudio naturalista, es decir, los pacientes buscan tratamientos o remedios para cierto tipo de dolor. Entonces, se llaman estudios naturalistas porque es lo que se ve más en la realidad cotidiana, en el día a día. Y bueno, los pacientes reportan, bueno, se hacen más búsquedas porque los pacientes refieren que tienen más problemas de cefalea como primer causa. Entonces, la cefalea es de los más frecuentes, después le continúa el dolor abdominal, después pues el dolor de espalda, ¿verdad? Dolor de garganta y la famosa lumbalgia o dolor de espalda abajo. Así que estos son de los más frecuentes. Y en cuanto pues a los casos de consulta, por ejemplo, de cefalea, si del 2005 al 2020 han aumentado, lo mismo que dolor ocular, bueno, los diferentes tipos de dolor, que va muy a la par a lo que ya habíamos comentado, que las cifras de proyección de lo que es el dolor va a aumentar. Entonces, más consultas también van a estar presentes. Sí, este estudio se consultó desde del 2005 al 2020. Ahora con las cifras de proyección, pues damos cuenta que esto pues va a seguir presentándose. Y uno de los factores, vuelvo a enfatizar, o sea, llega un medicamento y el problema con los fármacos son en un territorio fértil son una maravilla. Por ejemplo, cuando se prescribió la aspirina por primera vez para un caso de cefalea, pues fue una cura maravillosa, ¿verdad? Por eso se hizo tan famosa la aspirina, porque pues, los pacientes estaban vírgenes, o sea, no había saturación de receptores, etcétera. Entonces llega un medicamento, pues una maravilla para algunos tipos de dolor. Pero el problema es que se empieza a abusar del fármaco y ya el paciente, como no hay una conciencia sobre lo que son los fármacos, sobre lo que es la tolerancia farmacológica, entonces empieza a abusar de las dosis, entonces ya no nada más una, te tomas una aspirina, te tomas dos, después no dos, después tres, después empiezas a hacer combinaciones y así como ocurrió cuando empezó a desarrollarse la morfina o la heroína o el oxicodín, que empezaron de a poquito y finalmente crearon esa adicción. Mayor documentación de efectos adversos. Si nosotros revisamos este artículo, pues de que cada vez se usa más de los medicamentos. En el caso del dolor neuropático, pues aquí, de hecho es una de las causas que a veces los pacientes también dicen, es que tengo este dolor y el doctor ya me prescribió, por ejemplo, amitriptilina, ¿verdad? Y pues la verdad me empecé a sentir muy mal, empecé a tener sueño, ando como zombie todo el día o como zombie, náuseas, dolor abdominal. Si el paciente es hipertenso, pues hay que considerar también con algunos medicamentos. Y es aquí en donde pues tenemos que ofrecerle al paciente pues algo o algo que sea alternativo. Digo alternativo porque dado que sea justificable, utilizar el fármaco pues se prescribe, pero si nosotros podemos trabajar de una forma como acupuntura, la herbolaria, las intervenciones que vamos a estudiar, pues tenemos algo más que ofrecerles a los pacientes antes de llegar a esta parte. Y bueno, pues aquí en el caso de la gabapentina, lo que les comentaba, ¿verdad? La sedación, etcétera. Aquí la lista de efectos adversos es enorme. Y lo que les comentaba, o sea, el medicamento controlado, el medicamento regulado, prescritos bajo condiciones muy estrictas, pues tiene su razón de ser.
pero como no tenemos una educación en cuanto a la prescripción farmacológica y el paciente también abusa del mismo, entonces pasa esto, la tolerancia farmacológica, incremento de tratamientos refractarios, como el cuerpo del paciente ya está todo saturado por el uso de medicamentos, pues ya no le va a funcionar el medicamento, el fármaco, de la misma manera que si no ha usado del mismo. Así que esto pues es algo que también estamos observando en la actualidad. Así que la respuesta al problema en el caso de los opioides, ya lo vimos en ese recorrido, interrumpir y apagar las señales de dolor en el cerebro, esa realmente es la respuesta. Siempre sentimos dolor y lo que queremos en automático es no quiero sentir dolor. O sea, no me interesa saber por qué es ese dolor, no me interesa hacer conciencia del dolor. O a veces llega el paciente, ¿verdad? Y no me importa lo que me haga a mí, quíteme el dolor. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de aprender, uno, nosotros a profundizar sobre la contextualización del dolor y comenzar a reeducar a los pacientes sobre lo que es el dolor y cómo aprender a modularlo. Así que si nosotros queremos seguir la misma regla o esta misma idea reduccionista de silenciar el dolor, de interrumpir y apagar las señales, entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo si sabemos que el dolor tiene una razón de ser? Y aquí tenemos el ejemplo, la adicción a los opioides, a la heroína, la prescripción pues sí, de sustancias que quieren tratar de eliminar el dolor. Entonces, la crisis de opioides pues es una realidad que comenzó allá en Estados Unidos y si sigue estando vigente. Entonces, la parte que tenemos de secuela todavía pues está presente. Y no solamente hablemos de una crisis de opioides, sino pues a diferentes medicamentos, el abuso de los antibióticos. Entonces, por eso vuelvo a enfatizar la falta de conciencia sobre lo que son los fármacos y el uso consciente de los mismos. Y sobre el gasto, ¿qué podemos decir? Pues las cifras de proyección también nos hablan de que va a haber más gasto en cuanto al manejo del dolor crónico. Por eso la parte de las instituciones, las universidades que están empezando a invertir en investigación en las medicinas complementarias, va encaminada a tratar de mermar este gasto significativo que según las cifras de proyección va a seguir en aumento. Y aquí es en donde pues llegan los nuevos horizontes. Así que para entender esos nuevos horizontes, pues hay que situarnos en estas dos vertientes de lo que es la ciencia. Por una parte tenemos este aspecto reduccionista que ya dimos un esbozo de cómo se desarrollan fármacos que bloquean selectivamente un receptor, que bloquean una molécula y que el bloqueador de la señal postsináptica, la señal presináptica, que los que inhiben la recaptura de serotonina y bueno, pues todo eso es lo que nos deja el reduccionismo, que cada vez más fármacos selectivos y vuelvo a repetir, o sea, todo esto es relevante, tiene una razón de ser y por eso la farmacología, pues es son empresas, pues multi o billonarias, ¿verdad? Por la relevancia que tienen en medicina de urgencia, traumatología, la parte de la infectología, etcétera. Pero que vuelvo a repetir, el uso inconsciente de los medicamentos es lo que empieza a crear el problema. Y a pesar de estos avances, pues el dolor crónico persiste y es aquí en donde entra la otra parte, la complejidad. Entonces ya no nada más quedarnos en analizar la vía del dolor, la molécula, el neuromodulador, cómo se bloquea con tal medicamento, la dosis del medicamento y adiós al paciente. Vemos que esa línea no ha funcionado a lo largo del tiempo porque el problema está y va a seguir aumentando. Entonces, ¿qué buscamos? Pues la otra parte, llamada complejidad. Entonces, esto es lo contrario al reduccionismo. Pero la complejidad complementa el reduccionismo. ¿Qué hace la complejidad? Pues en lugar de irse a lo más pequeñito, ellos se alejan, pues de las ciencias de la complejidad se alejan para analizar la problemática y todos los elementos que están influyendo en esa problemática. Las interacciones entre los componentes del sistema y cómo empiezan a emerger nuevas propiedades cuando se empiezan a analizar estos diferentes componentes interactuando. Por ejemplo,
Utilizo mucho este esquema porque ejemplifica de una forma muy sencilla. Yo tengo aquí al cerebro, y si sabemos que el cerebro es el responsable de hacer consciente las señales nociceptivas y lo traduce en lo que conocemos como dolor, entonces uno diría, pues todo está en el cerebro, pero hay otros elementos que también están influyendo en cómo el cerebro percibe las señales nociceptivas. Y uno de esos elementos que le ayuda al cerebro a programar, es decir, a modular qué tanto puede percibir el dolor, qué tanto lo puede modular o qué tanto lo puede amplificar, es el intestino. Ese es uno, porque hay más estructuras, la fascia también, los receptores de las articulaciones. Vamos a estudiar todos esos elementos que influyen en la neuromodulación del dolor. Entonces aquí pongo, por ejemplo, la microbiota. O sea, un paciente que tiene una disbiosis intestinal va a tener menos tolerancia al dolor. Entonces, un paciente con disbiosis no va a responder de la misma forma a un analgésico que un paciente que tiene bien su intestino. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal, pues también va a influir en esta capacidad de percibir el dolor. Entonces, modula la nocicepción y también modula la tolerancia inmunológica, la respuesta inflamatoria. Por eso es un aliado el intestino del cerebro. No solamente el intestino sirve para ayudar a degradar los alimentos, a absorber las proteínas, los ácidos grasos. El intestino no solo funciona para eso, el intestino es un modulador de las señales nociceptivas y para eso pues le manda estas señales al cerebro. Y la única forma de poderlo comprender es estudiando la interacción entre intestino-cerebro, no separándolos. Entonces, por eso si el reduccionismo decía, a ver, sigue la vía del dolor y a ver, observa por dónde viaja, qué núcleo se activa, pero se olvidaba el reduccionismo de las interacciones de los otros órganos. Eje intestino-cerebro, eje fascia-cerebro, eje músculo-cerebro, eje piel-cerebro y así vamos a reflexionar sobre los diferentes ejes, eje útero-cerebro, cómo los estrógenos ayudan a modular el dolor. Y todo esto es relevante para entender este contexto sistémico del dolor. Y viceversa, así como las señales de abajo modulan lo que está arriba, pues lo mismo pasa con lo que está arriba que puede modular lo que está abajo. Son las señales de arriba abajo. Y aquí sabemos pues que el componente cognitivo, el componente emocional también puede modular las señales viscerales dolorosas. Y bueno, pues esto hace más interesante comprender cómo se está regulando, cómo se está modulando el dolor. Y que el dolor difícilmente vamos a establecer una relación lineal o una relación causal como ya lo había descrito el doctor John Bonica. Por eso les decía que él se adelantó en su momento. Él decía el dolor sentido está solo parcialmente alineado con el grado de daño tisular del que proviene, haciendo énfasis a que hay varios sistemas, varios mecanismos que están regulando, que están modulando, que están amplificando, silenciando las señales del dolor. Y así surge este concepto, la famosa amplificación somatosensorial, que actualmente está teniendo peso, porque hoy sabemos que en efecto hay varios mecanismos que participan en la transmisión del dolor, en la transducción y el procesamiento del dolor. Y no solamente esta vía famosa del dolor que aprendimos cuando estudiamos la fisiología clásica, la vía del dolor, el sistema anterolateral, la vía nociceptiva del dolor, esto ya es pues prácticamente pues lo clásico como lo comenté. Esto es algo muy complejo que depende de varios sistemas, la modulación del dolor. Entonces el dolor forma parte de este sistema de alarma que se enciende cuando hay un riesgo potencial o cuando algo está dañando al organismo. Entonces se enciende este sistema de alarma que por lo tanto tiene una cinética, tiene una dinámica, tiene una fase de activación, un umbral de disparo donde aumenta la sensibilidad del tejido, pero que una vez que se resuelve esa lesión y que se activaron los mecanismos de reparación, porque por eso se activó esta alarma,
Por eso llegó al umbral de disparo. Este umbral de disparo es necesario para que el paciente empiece a activar sus mecanismos de reparación. Y eso ha pasado con el problema de la relación con el dolor, de que uno quiere silenciar la señal de respuesta de dolor y entonces también silencia este umbral de reparación del tejido. Y de ahí la relevancia, pues, de entender qué es lo que hace la acupuntura. Vamos a reflexionarlo, vamos a estudiarlo, de que es necesario, pues, generar un dolor para activar estos mecanismos de reparación tisular. Pero si el paciente no ha aprendido a lidiar con el dolor, si el paciente no sabe cómo afrontar el dolor, entonces es en donde viene esa línea delgada entre transformar un dolor agudo en un dolor crónico, por la falta de capacidad de su sistema de llegar a esta otra fase que se llama el apagado de la señal dolorosa. Entonces, es como una fase yin-yang, o una fase yang sube y una fase yin. Entonces, las dos fases están aquí y son necesarias para la reparación tisular. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente pierde esta capacidad de apagado? Entonces, a lo largo del tiempo no se va a restablecer el umbral. Entonces, el paciente siempre va a tener su sistema encendido. Un estímulo ligero lo toca. Nosotros, por ejemplo, lo sabemos cuando el paciente de una aguja y en automático empieza a transpirar, a ponerse nervioso o nerviosa, tiembla porque no sabe cómo va a reaccionar contra ese estímulo de estrés o contra ese dolor. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hubo algo que detonó ese sistema de alarma y dejó encendido, nunca se apagó. Lo vamos a ver cuando analicemos los componentes psicoemocionales del dolor y entonces no se restablece, siempre está en hipervigilancia, en hiperexcitabilidad, un sistema extrasensitivo, muy sensible el paciente, y esto pues es lo que debemos de empezar a restablecer. Y es que hay varios factores que influyen en esta sensibilización o esta amplificación somatosensorial. Desde factores periféricos, que vamos a estudiar, factores centrales, la presencia de estrés oxidativo, cómo afronta el paciente o la paciente su ansiedad, los mecanismos de evitación, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos una respuesta automática cuando sentimos un estímulo doloroso, un estímulo nociceptivo. Y esa respuesta se llama respuesta de evitación. Muy fácil, cuando nosotros acercamos la mano al fuego, lo que hacemos en automático es esto, porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo innato. Por eso lo que hace el paciente cuando siente dolor en automático es contraerse. Entonces hace un bloqueo de su ki. Y ese bloqueo, si no se aprende a canalizar correctamente, pues entonces puede mantenerse a lo largo del tiempo y siempre estar bajo estancamiento de ki. Y estancamiento de ki, pues a largo plazo genera ese dolor crónico. Así que hablaremos también de esto, cómo lleva este descondicionamiento muscular, algo paradójico que pasa con los pacientes con dolor crónico, que ustedes también pueden dar testimonio de ellos, es que duele, no me muevo. Si me muevo, me duele. Entonces, si me duele, evito. Y empieza a haber esta discapacidad o disabilidad funcional que exacerba aún más la respuesta nociceptiva. Y bueno, si de repente el paciente tiene una cirugía, un daño y aparte su sistema ya está todo condicionado con amplificación somatosensorial, el problema que va a surgir después se va a llamar dolor postquirúrgico o procesos de resolución no adecuados asociados pues a estas intervenciones quirúrgicas, que también vamos a hablar de ello. Bien, entonces, ¿qué factores pues influyen en la amplificación del dolor? No hay una relación directa entre estímulo y respuesta cuando hablamos de dolor, porque cada paciente va a percibir diferente, y cada paciente tiene diferente umbral al dolor, nosotros lo sabemos. ¿Y esto a qué se asocia? Pues son varios factores y les denominamos riesgos. Los factores ambientales, y ahora se sabe que la baja calidad de aire, pacientes que viven en lugares donde la calidad de aire es mala, reportan más casos de dolor. Entonces, más autorreportes de dolor. Hay estudios que nos lo refieren. Los pacientes que tienen baja actividad física
desarrollan más susceptibilidad de dolor crónico. De hecho, este estudio está muy interesante, se publicó en la revista Pain. Se hace aquí hiperalgesia postquirúrgica, se les hace una incisión a los animalitos, se dejan sedentarios, es decir, se ponen en inactividad, y a los que ponen a caminar o a hacer, a correr en las bandas, a las ratitas, los que desarrollan hiperalgesia son aquellos que estuvieron inactivos. Por eso enfatizo nuevamente, es un paciente sedentario, su capacidad de percibir el dolor va a ser mayor, mayor susceptibilidad de que desarrolle dolor crónico. Así que el dolor crónico pues también va muy relacionado a los estilos de vida que tienen nuestros pacientes, y de ahí la relevancia de tener este contexto general de cómo viven su día a día. Dice este artículo que la obesidad duele. ¿En qué sentido? Pues de que la obesidad, el aumento de peso, constituye un riesgo para que el paciente desarrolle dolor crónico, y esto por la sensibilidad de los nociceptores a todas aquellas señales producidas por los adipocitos. Así que, en efecto, la obesidad duele, y esto pues se ve reflejado en pacientes con sobrepeso, que son aquellos que, aparte del trauma mecánico que tienen las articulaciones, pero generalmente reportan pues más casos de cefalea, más casos de artritis, más casos de colitis por la situación de sobrepeso, y lo que les comentaba de las señales que genera el adipocito sobre los nociceptores. El dolor crónico, pues también vamos a encontrarlo con diferentes comorbilidades. Por eso comentaba anteriormente que si nosotros hablamos de una relación entre la inflamación crónica y el dolor crónico, pues va a ser frecuente que encontremos pacientes con ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, cuyo común denominador es la inflamación crónica de bajo grado, y relación inflamación-dolor, entonces pacientes que también van a desarrollar dolor crónico. Así que va muy a la par el aumento en enfermedades crónico-degenerativas con el aumento en los casos de dolor crónico. ¿Y qué podemos hablar del estrés intrauterino? Ese es un estudio que es una revisión que señala que desde el periodo intrauterino aumenta la susceptibilidad de que los niños desarrollen hipersensibilidad visceral. Y esto pues va muy asociado también a factores como la disbiosis, el uso indiscriminado de antibióticos. Yo ya les había comentado que el intestino se encarga de mandarle señales al cerebro para que regule las señales de dolor. Entonces, un intestino inflamado, un intestino con disbiosis, pues ciertamente que va a amplificar las señales de dolor a nivel del cerebro. Las inflamaciones recurrentes, un infante que tiene constantemente infecciones recurrentes, que se enferma constantemente, pues también aumenta el riesgo de que desarrolle la hipersensibilidad nociceptiva o visceral. Y bueno, otros efectos, ¿verdad? Como la sensibilización central, hipervigilancia, todo esto va muy asociado a esta vulnerabilidad que se presenta desde el útero y los primeros años de su infancia. ¿Y qué podemos decir también de los estados psicoemocionales? Hay una relación muy estrecha entre la lumbalgia y el grado de estrés. Y no solamente podemos hablar de lumbalgia, podemos hablar de cefalea, podemos hablar también de síndrome de intestino irritable y diferentes enfermedades que cursan con dolor crónico y que también están asociados a situaciones de estrés. Y aquí es en donde uno puede decir que, pues, cuando el ser humano no aprende a reconocer todos aquellos elementos que están condicionando su capacidad nociceptiva o que está lidiando con el estrés, pues difícilmente aprenderá a relacionarse asertivamente con su cuerpo. Y entonces, pues de fondo va a tener estas señales que están estresando y que no se afrontan, y por lo tanto el cuerpo lo reconoce como dolor, o incluso empieza a la famosa somatización. Un cerebro desmotivado aumenta su capacidad, aumenta su sensibilidad al dolor. ¿Por qué podemos perder la motivación? Por diferentes causas.
Pues imagínense una paciente con dolor crónico que ya ha ido con X, Y, Z médico, no le resuelve el problema. Pues eso también es pérdida de motivación del paciente. Una paciente que ya no sabe qué hacer, frustrada y aparte problemas maritales, problemas laborales. En el caso de las adolescentes que hablábamos que ya hay casos de dolor crónico en adolescentes, casos de bullying, fracasos de alguna tarea o que fracasan en alguna actividad, muerte de un ser querido, separación de los padres. Entonces ya no solamente es quedarnos con, ok, paciente viene porque tiene un problema articular o una artritis crónica y no se le resuelve el problema. Entonces, a veces es indispensable también aprender a ver cómo está la capacidad de percepción del dolor a ese paciente y qué factores están subyacen a que haya una amplificación somatosensorial. Entonces, vuelvo a repetir, un cerebro desmotivado aumenta su sensibilidad al dolor. Ya hablaba de la disbiosis intestinal, aquí está la revisión sistemática de la relación que hay entre disbiosis y dolor crónico, lo que les comentaba del eje intestino-cerebro. ¿La inflamación de bajo grado está relacionada con el dolor crónico? Sí. Entonces, enfermedades crónicas, la comorbilidad va a estar frecuente, va a ser frecuente en casos de dolor crónico y enfermedades crónico-degenerativas. Un paciente que no duerme adecuadamente tiene más sensibilidad al dolor. Paciente que no duerme correctamente, más riesgo de padecer dolor crónico. Así que con todos estos datos, nosotros ya podemos hacer una inferencia de cómo vamos a vivir nuestra etapa adulta. Bueno, realmente más a mayor edad. Ahí les comentaba en la gráfica que a mayor edad aumenta el riesgo de padecer dolor crónico. Si ahorita nuestros estilos de vida son insanos o nuestros ritmos, ciclo, descanso, trabajo, también están alterados, si dormimos muy poco, si el paciente duerme muy poco, si son dietas proinflamatorias, pues todo eso ya va aumentando ahí poco a poquito el riesgo de que a cierta edad empieza a dispararse el dolor crónico de diferente índole, artritis, lumbalgias, cefaleas. ¿Y por qué me surge el dolor? Entonces no encuentro una causa directa a ese dolor crónico. Pues ya es el resultado de una historia de vida donde el cuerpo ya lo refiere de una manera que se le llama dolor crónico. Entonces queremos silenciar, ya lo veremos mañana cuando veamos la contextualización de Tong, es decir, dolor desde la filosofía china, de que queremos silenciar algo que el cuerpo es una forma de avisarnos y de decirnos, es una campana, ese ton, ese dolor, de decirnos qué está pasando con nuestro estilo de vida. Y ese es el dolor. El dolor es una forma fuerte del cuerpo de avisar, de decirnos, pues, cómo estamos lidiando con nuestro día a día. Las intervenciones y bueno, las características clínicas, todo esto va muy ligado a la relación entre el dolor crónico y el insomnio. Así que podemos hacer una reflexión profunda sobre cómo el ser humano a lo largo del tiempo ha ido pasando por lo que podríamos decir, entre comillas, proceso de civilización, porque como resultado, como daño colateral, por así decirlo, el mismo proceso de civilización ha aumentado la sensibilidad de las personas a los estímulos dolorosos. Este artículo está interesante, de Borg, que nos habla de, pues sí, de esto que les comentaba, de que anteriormente, pues el ser humano vivía más a la par con la naturaleza. Entonces salíamos, cultivábamos la tierra, nos cortábamos, nos caíamos, nos exponíamos a los cambios de temperatura, las fluctuaciones de temperatura, la luz del sol, nos caíamos. Entonces constantemente teníamos pues más trauma. De hecho, la acupuntura pues es un trauma. Pero a medida que el ser humano se fue civilizando, es decir, estar más encerrado en un cuarto, no estar tan expuesto a esos estresores físicos, entonces sus sistemas de analgesia, sus sistemas de reparación poco a poco fueron mermando. Entonces llega alguien con una aguja y le dice, te voy a colocar esta aguja porque te voy a
generar un tipo de lesión, pero es una lesión pequeña, para recordarle al cuerpo cómo debe de responder cuando hay una situación de estrés. Entonces empezamos a comprender, entonces, ¿qué es lo que hace la acupuntura? Pues activa esos mecanismos de respuesta celular a través de generar una señal dolorosa. Por eso la acupuntura, pues sí estamos generando un tipo de dolor agudo, porque aunque digan que la acupuntura no duele, el principio terapéutico de la acupuntura pues, es generar un tipo de dolor y a enseñar al paciente a lidiar con ese dolor. Entonces, si el cuerpo poco a poco, con sus señales de dolor, viéndolo como esa campana que resuena, lo que es decir, el dolor, si hacemos la analogía con una campana, nuestro cuerpo es ese resonador. Entonces, si el ser humano es decir, si el cuerpo, ya ven que la medicina china dice que cada órgano, cada víscera tiene una conciencia, lo que se le llama el Shen o los Ben Shen, los 5 Shen, en el sentido de verlo como una conciencia de sí misma. Entonces, si el ser humano no hace caso a esa conciencia intrínseca llamado cuerpo, entonces la somatización será una forma del propio cuerpo de decirle a ese paciente es que hay algo que está ahí latente, un proceso de estancamiento de aquí o un proceso de insuficiencia que se debe de atender y entonces el cuerpo llega a somatizarlo. Vamos a reflexionar sobre esto de la somatización como una forma también de expresarse, porque incluso ya las nuevas guías ya consideran el dolor de tipo somatización, donde el paciente siente, experimenta el dolor como si fuera real. Y es decir, ya uno le hizo todos los estudios al paciente y no tiene nada, pero el paciente refiere dolor. Entonces, eso es lo interesante, ver cómo las señales del cuerpo llega un momento en donde pues se expresan de cierta forma. Incluso los pacientes que somatizan, hoy sabemos que tienen más riesgo también de desarrollar dolor crónico. Ya desde antes el cuerpo les está empezando a informar sobre situaciones que tienen que ver en cuanto a sus estilos de vida. Así que el componente afectivo del dolor pues también tiene una amplia heterogeneidad. Es decir, no todos tenemos el mismo umbral porque todos tenemos diferentes condiciones, diferentes estilos de vida, diferentes cultura, diferente expectativa. Así que la expectativa pues también va a ser algo que va a ayudar a regular el dolor y lo vamos a estudiar. Por lo tanto, pasar de un dolor fisiológico, un dolor que nos ayuda a fortalecernos, a un dolor crónico que ahora es incapacitante, devastante, que desmotiva al cerebro, que limita la capacidad de vida y limita también tener pues una vida saludable. ¿Qué hay detrás de este dolor crónico? Pues encontramos todo esto. Desde los hábitos alimenticios, vamos a ver ya, bueno, lo que les comentaba, cómo la disbiosis cambia la tolerancia al dolor. La falta de conciencia del organismo, cada vez hacemos menos conciencia de cuando tenemos sed, del momento en que debemos de evacuar, posponemos por el exceso de trabajo, etcétera. La falta de higiene postural, todo esto influye en cómo gradualmente estamos mandándole señales de inflamación al cerebro, que va muy ligado a la inflamación crónica de bajo grado, el estrés intrauterino. Ahí describíamos los factores emocionales, que ya esto lo abordaremos a profundidad, porque vamos a ver los métodos de condicionamiento, Papliano, etcétera, de cómo la capacidad de respuesta al dolor también se condiciona. Adicciones, alcohol, tabaquismo, bueno, sedentarismo, ya hablábamos también. Y bueno, la polución y los factores climáticos. Así que no es tema sencillo abordar el dolor crónico, pero sí comprenderlo y empezar a desarrollar estrategias sistémicas que nos permitan dar este paso con este tipo de pacientes. Así que recuerden este concepto de amplificación somatosensorial. Por ahí les voy a ir compartiendo algunas lecturas. Ya todos están en el grupo. Ahí iré subiendo los PDFs para pues darnos una idea de lo complejo que es todo esto. La amplificación somatosensorial, vuelvo a repetir, no todos percibimos el dolor con la misma intensidad.
aprender a nosotros reconocer cómo está mi paciente en cuanto al umbral al dolor, me va a permitir dosificar el estímulo acupuntural y gradualmente enseñarlo a lidiar con el dolor, porque vuelvo a repetir, el dolor no se trata de bloquearlo, no se trata de silenciarlo. Así que también pueden haber casos en donde el paciente lo que le interesa en ese momento es no sentir dolor, pues se podría hacer, pero siempre bajo conciencia de lo que es el dolor y en qué casos es importante silenciar, en qué casos hay que aprender a modular. Bien, bueno, lo que decía, la ansiedad, cómo el paciente puede lidiar con su ansiedad, las expectativas, ser hipocondriaco, todo esto, problemas de salud, ambientales, bueno, todo esto puede amplificar el dolor. Y así llegamos pues a la famosa tríada de los componentes psicológicos, sociales y biológicos que subyacen al dolor. Y cada uno de estos, pues va a tener un elemento importante en cómo percibimos, cómo modulamos, cómo amplificamos, cómo silenciamos o cómo podemos disminuir la percepción del dolor. Aprender a relacionarnos correctamente, porque vuelvo a repetir, no siempre es bueno silenciar el dolor, porque después regresa con más intensidad porque no se está atendiendo la causa de raíz y entonces el cuerpo resuena más y dice no, no, no. Entonces no se va a dejar el cuerpo y es en donde surge dolor con más intensidad, dolor crónico. ¿Cómo abordamos sistémicamente el dolor? Bueno, si ya sabemos mecanismos génicos, moleculares, el inflamasoma, el intestino, la microbiota, bueno, todo lo que, parte de lo que describimos, porque bueno, la historia es muy amplia, vamos a empezar a estudiar. En las clases, bueno, pues, hablábamos de los enfoques tradicionales, ¿verdad? El uso de los opioides, estos pues bajo ciertas condiciones muy estrictas y muy controladas se deben de utilizar. Las drogas, bueno, los no opioides, ya vimos que son pues, extensas, ¿verdad? Las anticonvulsivos, tramadol, etcétera. Bueno, ya vimos aquí esta lista. Y la parte de la terapia psicológica, el manejo de la psique, que esto es, digo, súper relevante, vamos a abordarlo también. Algunos ejercicios que son importantes también para mover el ki. Y aquí ya vean la acupuntura. Dentro de las técnicas de neuromodulación ya aparecemos en las revistas de prestigio gracias a la investigación que se ha hecho en acupuntura, así que ya no es un cuento chino, sino que ya también formamos parte de las estrategias para modular el dolor, la intervención de la microbiota y bueno, terapias emergentes, ya para casos más particulares, la terapia génica, uso de anticuerpos monoclonales o terapia de células madre. Nosotros hemos trabajado bastante con combinar técnicas como electroacupuntura y meditación de atención focalizada. El objetivo es aprender al paciente a relacionarse, tener mayor conciencia sobre su cuerpo y sus señales nociceptivas. Bueno, entonces es un proceso de aprendizaje, de enseñarle estas estrategias, vamos a ver parte de esto, para que no solamente trabajemos de la periferia hacia el cerebro, sino también desde el cerebro hacia la periferia. Entonces hay una modulación convergente, modulación que asciende y la modulación que desciende. Por eso la combinación con acupuntura, meditación, psicoterapia, terapias cognitivo-conductual, etcétera, se llevan muy bien, se llevan a la par, porque se trabajan los dos estímulos de una forma sinérgica. Y bueno, si ya se utilizaba, vuelvo a repetir, la mezcla de plantas en la antigüedad, desde la antigüedad, la cantidad de plantas que existen para modular el dolor, no silenciarlo, modularlo, pues es extensa. Yo les voy a mostrar algunas dosis de algunas plantas que ya se han estudiado, el uso convencional o tradicional de las plantas para apoyarnos de los pacientes con dolor crónico o fortalecer el mismo organismo, porque vamos a ver que un paciente que tiene baja tolerancia al dolor es porque necesitamos fortalecerle más su Shenki, y bueno, lo vamos a estudiar. El cannabinol
que bueno, el compuesto del CBD, que ya aquí en México pues ya se aprobó, se utiliza y se puede, bueno, ya se puede consumir. Bueno, la bromelina, melatonina, N-acetilcisteína, el ambroxol, el resveratrol, la curcumina, entre otras sustancias que ya se han investigado. Hay muchos artículos, por ejemplo, la curcumina, el efecto que tiene para tratar dolor neuropático, el resveratrol también para dolor neuropático. Así que, pues a la par de la acupuntura o el electro, la medicina tradicional china, algunos suplementos también vamos a mostrarlos y sobre todo, pues algunas dosis que se han investigado para abordar el dolor crónico. Y algo que es importante, pues la interacción social. El dolor crónico a veces hace que el paciente se desconecte porque no encuentra alguna solución al mismo. Vuelvo a repetir, puede perder la motivación. Entonces a veces el paciente pues busca de alguna forma la corporeidad, el hecho de sentir el calor humano, el apapacho, el abrazo, o nosotros, por ejemplo, con el caso de la acupuntura, cuando sentimos el pulso, cuando empezamos a palpar, a explorar, pues todo eso a veces el paciente está tan hiperreactivo que a veces ya no tolera que lo toquen o que la toquen. Entonces, imagínense cómo hacemos si la intervención es colocar una aguja y llega el paciente que dice, no me toque, me toque. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a esos pacientes? Pues es ahí en donde empieza uno gradualmente a dosificar y ganarse esa confianza del paciente para que su expectativa a la par con lo que vamos a realizar, pues le ayude a cortar ese ciclo vicioso de dolor, inflamación, evitación. Y hoy se sabe que el contacto social, pues aumenta la capacidad o la tolerancia al dolor. El aislarse, el padecer represión, el desmotivarse, aumenta la capacidad de sentir dolor. Así que no, pues hay que dar también esta dosis de corporeidad, ¿verdad? A nuestros pacientes. Y bueno, la gratitud. Un paciente con expectativa positiva y que tiene mayor resiliencia, tiene mayor capacidad de afrontar un dolor crónico que aquel paciente que no. O sea, que el paciente catastrófico con pensamientos negativos, que siempre se queja de la vida, que siempre se queja de que le hicieron y que es víctima, etcétera, tiene más riesgo de padecer dolor crónico. Su umbral al dolor baja. Y de hecho, ya hay estudios que han descrito cómo la personalidad influye en la capacidad de percibir el dolor y en el desarrollo de inflamación crónica. Así que un paciente con actitud positiva, con gratitud, que a pesar de que ha tenido circunstancias adversas, siempre va a tener mayor capacidad de afrontar el dolor, un paciente resiliente. Y ya lo habían comentado por ahí los estoicos, los nativos americanos, de cómo veían el dolor como una oportunidad para fortalecerse. Así que, como ustedes se están dando cuenta, el dolor no podemos verlo como una causa directa de un riesgo, de un daño, sino que el dolor involucra toda una serie de factores que influyen en cómo el cerebro procesa las señales nociceptivas y cómo esas señales nociceptivas pues las convierte en una percepción de lo que se denomina dolor. Entonces, ¿qué se busca también en la actualidad? Pues reeducar a los pacientes, porque si siempre hemos tenido la idea de dolor, quita el dolor, bloquealo, silencialo. Incluso por ahí luego veo posts de bloqueo inmediato del dolor con acupuntura, etcétera. Entonces no hemos comprendido la relevancia funcional del dolor. Y por eso vuelvo a enfatizar ahora, ya la neurociencia está, hay que empezar a reeducar sobre lo que es la neurociencia del dolor para que el paciente aprenda a relacionarse asertivamente con el dolor. Y el dolor no es algo, digo, si habrá casos, por ejemplo, una cirugía que se tenga que silenciar en ese momento, porque si no, imagínense, ¿verdad? El estrés que tendría el paciente, así que en esos casos,
pues los fármacos pues son una maravilla, o sea, un bloqueo con morfina, algún agonista selectivo, etcétera, de algún receptor, pues una maravilla. Una anestesia general para una intervención quirúrgica, pero no todo es intervención quirúrgica. Entonces, por eso lo que debemos de aprender es hacer esa conciencia. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia del dolor? Que debemos de aprender esto. O sea, si el paciente se quedó acá con su alarma encendida, entonces gradualmente se debe de reeducar para que recupere su capacidad nuevamente de percibir el dolor, pero también recupera su capacidad de poder relacionarse asertivamente con él. Entonces, el dolor no hay que silenciarlo cuando hablamos de un dolor crónico. Hay que aprender a recalibrar esa campanita, esa alarma, para que pueda nuevamente recuperar pues este umbral de percepción, porque el dolor fortalece, el dolor regula la inflamación. Por eso los casos de inflamación crónica que se dan en los pacientes que no se resuelven, pues van muy ligados a el dolor crónico que no se ha atendido. Así que miren, aquí dentro de estas estrategias se pone en primer lugar el conocimiento, aprender a informar nosotros a los pacientes qué es el dolor crónico y cómo aprender, pues ciertamente a partir más bien cómo enseñar, pues a partir de boletines, compartirles información. Yo les voy a compartir parte de la información que nosotros mandamos a los pacientes, los PDFs que les voy a dar, que para que se haga conciencia sobre lo que es el dolor y lo que se espera dentro del tratamiento con acupuntura, herbolaria, etcétera. Incorporar pues el ejercicio, ciertamente a tolerancia. El paciente va a decir, es que me dijo el traumatólogo que ya no hiciera estos movimientos, que ya no me moviera, que ya tengo edad, que ya no puedo, que el dolor no se me quita porque no me estoy, porque me muevo, etcétera. Entonces hay que incorporar también estas estrategias, técnicas de relajación, de meditación, la respiración, vamos a ver también. Todo esto, la respiración marcapaso, la exposición gradual. Nosotros tenemos la oportunidad como acupunturistas de reeducar in vivo al paciente, porque cuando aplicamos una técnica de acupuntura, vamos a ver diferentes técnicas, ¿sí? de acupuntura para tratar dolor. Y cuando vamos dosificando el estímulo acupuntural, y vuelvo a enfatizar, nosotros tenemos ahí la oportunidad de reeducar en vivo al paciente porque en esencia estamos infligiendo un dolor al paciente. Entonces, aprender las técnicas de respiración, la técnica de la punción, la inhalación, para que el paciente a nivel de su cerebro empiece a reconectar que no todos los estímulos nociceptivos hay que verlos como riesgosos o como que le generen estrés, porque el problema ahí está en el cableado del paciente, que no se relaciona asertivamente con el dolor. Y bueno, esto vamos a verlo, la exposición gradual a los estímulos dolorosos, la terapia manual y bueno, las diferentes modalidades que el paciente va a requerir en función del tipo de dolor que está presentando y los estilos de vida, porque ya observando que lo que come, que su sueño, la capacidad de relacionarse con los demás, su capacidad de afrontar el estrés, influye en cómo puede afrontar el dolor. Así que esto es algo muy interesante, muy apasionante lo que es la neurociencia del dolor. Así que recalibrar el umbral del dolor va a ser esencial para que el paciente recupere otra vez esta capacidad de sentir, pero desde otra dimensión. Bien, en conclusión, la experiencia del dolor representa una interacción compleja entre factores cognitivos, sensoriales y afectivos que dan forma a la percepción del dolor resultante, haciendo que ciertos estímulos sean más dolorosos incluso si causan poco daño real. Así que, pues en esencia, ya analizamos así muy general, que era el objetivo de esta clase, pues todos esos factores que van a estar modulando, amplificando o silenciando o disminuyendo la señal de dolor.
Y esta reflexión, pues es para analizarla. Dice, sospecho que en nuestro proceso de civilización hemos ganado una capacidad intensificada de sufrir. El salvaje no siente dolor como nosotros, ni tampoco cuando examinamos la escala descendente de la vida. Los animales parecen tener la agudeza del sentido del dolor a la que hemos llegado nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, pongo a pues sí, el perro siberiano, el lobo siberiano, que pues tienen la capacidad, su organismo está diseñado para resistir altas temperaturas. Y si comparamos con un perro, por ejemplo, que se domestica, vean cómo también los mismos animalitos, su sistema cambia. Entonces, cuando el organismo, la misma naturaleza lo diseñó para soportar, para afrontar, para ser resiliente ante los estresores de la vida, entonces el proceso de domesticación lo llevó a que perdiera toda esa capacidad. En el sentido de que ya no se expone, es decir, ya está evitando. Y a eso quiero llegar, que aprender a relacionarnos con el dolor no significa evitarlo, sino aprender a exponernos gradualmente acorde a la tolerancia de cada quien a esos estresores, porque eso es lo que nos hace fuertes, lo que nos fortalece. Por eso aquí pues les agregué este GIF de aquí los lobitos aquí en la cama, todos calientitos. Entonces el organismo también aprende a condicionarse. No significa que debemos de regresar a la época del salvajismo, ¿no? Sino quedarnos con lo más importante de lo que es nuestro propio cuerpo para fortalecer, para hacerse más fuerte, porque por algo tenemos mecanismos de analgesia endógena, por algo tenemos mecanismos de reparación tisular que tienen que encenderse a través de las vías del dolor. Y eso es lo relevante, pues, de que debemos de tener cierta tolerancia al dolor. Es decir, no podemos silenciarlo, pero sí hay que aprender a nuestro cuerpo que debe de tolerar ciertos estímulos nociceptivos. Así que, pues, muchas gracias. Terminamos la clase de hoy. Vamos a pasar a los comentarios o a las preguntas. Bien, si hay alguna pregunta, comentario, adelante. ¿No tenemos preguntas, comentarios, nada? Yo. Comentarios, sí, Doc. Adelante, adelante, Yasmín. Hola, doctor. Como acupunturista, se encuentra uno ante un paciente muy exigente, que ya ha ido a muchos terapeutas, a muchos médicos, muchas opiniones, están muy gastados y están muy ansiosos y desesperados porque llegan diciendo literal, usted quíteme el dolor, que es lo único que a mí me interesa. Entonces es difícil la primera vez para mí sentarme y explicarles lo que es pues lo que vamos a hacer con la terapia y que lo entiendan porque pues vienen en unas circunstancias muy deplorables a veces. Entonces, ese es mi comentario. Sí, de hecho, eso es parte también de lo que nosotros debemos de aprender a respetar. Sí podemos darle una sesión al paciente para, pues, silenciar el dolor. O sea, sí podemos prescribirle una aspirina emocional o una aspirina acupuntural para que se entienda eh, pues en un sentido, ¿verdad? Figurado. Porque a veces hacemos eso, o sea, damos una sesión, el paciente va a una sesión y ya, no quiere saber nada más de su salud. En ese caso se respeta porque cuando el paciente no va con la expectativa o con la disponibilidad de hacer un proceso de cambio profundo en lo que es su estilo de salud, no podemos nosotros avanzar más, porque es el propio paciente quien decide qué tanto se puede avanzar en su proceso de recuperación.
Pues si la paciente ya se acostumbró a ir con X, Y, Z al médico y nosotros vamos a hacer otro aparte de esa ecuación, no vamos a lograr nada más. Y en esos casos, pues respetamos al paciente o a la paciente, le damos su sesión, pero habrá pacientes que sí quieran profundizar y es en donde pues vamos a tener varias herramientas. O algunos pacientes que tal vez en alguna sesión pues diga, ¿sabe qué? Pues sí, sí me he dado cuenta de todo esto que me ha comentado y quiero cambiar varios aspectos de mi vida. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas En noches. algología se habla, ¿qué tal? Mucho gusto. En algología se habla un poquito sobre las vías del dolor nociplástico. El ejemplo más claro es la fibromialgia. Se va a tomar un poco ese tema sobre el dolor nociplástico, dado que no hay Sí. fármaco, no existe tratamiento en medicina, con farmacológica para ese tipo de patología. Sí, sí, vamos a ver la clasificación del dolor y dentro de ellos, pues el dolor nociplástico. Que sí, porque últimamente he estado checando y no existe fármacos para ese tipo de dolor. Lo último que habían sacado era la hipnosis. En base a Ajá. las vías del dolor se podía llegar a hacer un bloqueo. Por eso me interesó muchísimo Ok. este tema de la acupuntura. Muy bien, sí, de hecho la acupuntura tiene un papel muy importante y sí lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. ¿Alguien más? Bien, pues terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana, igual a las 5. En el grupo les voy a compartir la grabación de esta clase para que los que gusten seguirla repasando, los PDFs, todo lo vamos a estar manejando por el grupo. Como les escribí, en el mismo grupo es un grupo cerrado para que la información no se pierda con comentarios, etcétera, sino específicamente el material esté ahí disponible en la vigencia que se les señaló de este curso. Bien, pues que tengan una excelente tarde, noche. Nos vemos mañana. Muchas gracias.